Muy bien. Pues a los varones, a mi esposo les compartió unos recursos, una imagen y un soneto que vamos a estar utilizando durante la clase. Y pues vamos a comenzar, pero no sin antes hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por tenernos tanta paciencia, Señor, y gracias por tu misericordia. Te rogamos que en esta noche podamos abrir nuestro corazón a tus palabras, poderlo entender, Señor, y que eso se quede en nuestra vida, que se quede impregnado, impreso, Señor, en nuestro corazón. Que esta palabra pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, y que podamos compartirlo con otros. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y te ruego, habla tú, Espíritu Santo. Habla, inspira en ellos, Señor, y convence, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues pueden observar, vamos a iniciar con eso. Pueden observar la imagen del Cristo. Es una escultura representando a Cristo y en una mano está haciendo una señal y con la otra mano está sosteniendo una cruz. Y está pisando sobre el mundo. Esto que podemos observar se encuentra en los límites entre los países de Argentina y Chile, en la cordillera andina. Este monumento fue levantado en el año 1904 y está a unos 4,000 metros de altura. Entonces, pueden imaginarse todo el trabajo que tuvieron que hacer para llevar todo el material para poderlo erigir. Bueno, resulta que este monumento surge como una conmemoración entre una casi guerra que se hace por los límites políticos de una región, y decidieron ponerlo como un monumento de paz. Llegaron a un acuerdo, no llegaron a la guerra y decidieron levantar ese monumento. Y bueno, vamos a unas preguntas. ¿Cómo expresa esa escultura la crucifixión de Cristo? ¿Cómo expresa esa escultura la crucifixión de Cristo? ¿Qué les parece a ustedes que pudiera estar expresando esa escultura? Jessie. Bueno, buenas noches. Lo que yo puedo ver es que ponen a Cristo por encima del mundo, ¿no? Es exaltado. Ajá. Desde mi parecer. Exaltado. Muy bien. Ya es lo único que tenía que decir. No sé qué más. Está bien. Que es exaltado. ¿Qué más? Entonces el mundo está pequeño. Que el mundo es pequeño. Cristo es enorme y la cruz. Y la cruz también está enorme. Muy bien. Bueno, con esas dos entradas de información creo que es bastante que podemos notar eso, que Cristo es exaltado sobre el mundo y que tanto Cristo como la cruz es más grande que el mundo en sí. Ahora, hay un versículo en Hebreos 12, versículo 2, si pueden ir ustedes a la escritura. Hebreos 12, versículo 2. Sí, versículos 1 y 2. ¿Lo puedes leer, amor, por favor? Hebreos 12,
versículos 1 y 2. Me pegaron todas las hojas. ¿Números 2 de qué? 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice este verso sobre el sacrificio de Jesús? Específicamente el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice este verso sobre la cruz? El sacrificio de Jesús venció el pecado del mundo. Creo, no sé, estoy equivocada. Una disculpa, nadie habla, alguien tiene que hablar. Que cuando conoces la meta, pues puedes menospreciar el sufrimiento que vas a tener entre la carrera, si ya sabes lo que vas a ganar. Así es. Que Cristo no tomó como algo importante el sufrimiento. Y como dice mi esposo, cuando tú tienes bien claro eso, cuando tú tienes sufrimiento, pues tienes esta herramienta que es acordarte que el Señor ya padeció, y porque Él venció, entonces tú también puedes vencer, ¿sí? ¿Cómo reaccionan nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, ante el sacrificio de Cristo, ante la belleza que la cruz nos presenta? Nuestra vista y los sentidos reaccionan ante lo natural nada más. Ante lo natural, ajá, Cuando no hay fe. Cuando no hay fe. Entonces, tu fe, y sabes que va más allá de todo eso, lo que se logró por medio de ese dolor, esos clavos. No sé si fueron clavos o estaquitas, lo que sea, pero ya llegando bien a la concepción de cómo murió él, Ajá. y ya te explicaron mejor por ti. ¿Cómo sabes que todo ese dolor fue entregado? ¿Qué son los problemitas de uno a comparación de eso? Exactamente. Problemitas tiene uno, ahí se acuesta y teniendo a un lado a alguien a quien le pueda servir, y dice, no, y él, ahí es una muestra de servir a los demás. También. ¿Alguien ha tenido o ha padecido un dolor muy fuerte, incapacitante? Bueno, los que lo han sentido y que se han sentido a sí mismos incapaces de hacer cualquier otra cosa por el dolor que están sintiendo. Bueno, Cristo padeció algo similar en la cruz. No tenía y no quería hacer nada más porque por amor, nada más que por amor. Ahora, durante todos los estudios que hemos estado viendo, nosotros hemos estado viendo diferentes pinturas y leyendo diferentes rimas y sonetos de diferentes épocas, del Renacimiento, de la Reforma Protestante, incluso más recientes del siglo pasado. Y en esta ocasión nos tocó observar esa estatua que representa un símbolo de paz para ellos en ese momento. Pero imagínense cómo ese símbolo o esa estatua nos hace pensar lo que mencionaban Jesse y Jenny al inicio, que Cristo Jesús es más grande y que es exaltado
sobre todas las cosas en la tierra. Ahora, si volvemos a observar esa imagen de la escultura de Cristo sosteniendo la cruz y pisando el mundo, ¿a quién creen ustedes que está bendiciendo con su mano derecha? Pues a los habitantes de la localidad, porque se supone que está en un lugar estratégico, ¿no? Puede ser a los habitantes de la localidad. A mí lo que se me ocurrió, y en esto es a percepción de cada uno, no es que haya respuestas correctas o una única respuesta correcta. A mí me parece que a cualquiera que voltee a ver la escultura. Cualquiera que voltee a ver la escultura. Y yo en este caso pensaría cualquiera que va a recibir, o sea, que recibe el sacrificio de él, recibe la bendición. Exactamente, cualquiera que recibe el sacrificio recibe la bendición. Ahora, ¿qué importancia tiene que Jesús sostenga una cruz y no un cetro o una espada? Y un ejemplo que podemos encontrar es cuando el rey Asuero extendía su cetro, podía librar a la persona que se acercaba, y si no, si no era muerte. era muerte. Pero es una representación de poder y autoridad, un cetro y una espada. Ay, ¿vas a decir algo? Ajá. Extendía el cetro cuando hallaban gracia ante sus ojos. Exactamente. Ahora, una espada, a lo mejor no se me ocurre ahorita algún otro ejemplo más que Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando extendió la espada? Trajo juicio sobre otra persona, ¿cierto? Y Cristo en esta estatua no está ni sosteniendo un cetro ni sosteniendo una espada, sino que está sosteniendo la cruz. ¿Qué podría significar eso? Solo a través de la cruz. Que Él extiende gracia y que extiende misericordia, ¿ok? Muy bien. Bueno, cuando nosotros podemos contemplar estatuas de Cristo en el mundo, que no es la única, también está el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y si nos ponemos a buscar, seguramente que hay muchísimas más, ¿verdad? Podemos reconocer que aunque son enormes, no se comparan con a quien realmente representan. Que si esas pueden ser muy grandes y estar en lugares o en posiciones muy altas, más de 4,000 metros de altura y pesar más de 7,000 toneladas, Cristo es aún más grande que cualquier estatua que podamos encontrar, ¿sí? La epístola de Hebreos, que es lo que estamos estudiando en esta ocasión, nos invita a reflexionar que Cristo es superior a todos, a los ángeles, a la ley, a Moisés, a todos los rituales y pactos que hay en el Antiguo Testamento y todo lo creado. Jesús es el Rey. Vamos a darle lectura a Hebreos 2 y vamos a hacer énfasis en los versículos que vienen ahí en su tablita. Versículos 9, 10, 14 y 17. Vamos a leer Hebreos 2. ¿Alguien me quiere ayudar? Todo el capítulo. Ajá. Dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles
al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, entonces aquí nos está describiendo la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y podemos ver en los versículos 9, 10, 14 y 17 que hubo algo que Él ganó por haber ido a la cruz. Hubo algo que sucedió porque Él fue a la cruz. En el versículo 9 dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué pasa cuando Cristo va a la cruz? Él gusta la muerte por todos. Quiere decir que Él recibe el castigo por cada uno de nosotros, por absolutamente todos. Entonces, eso es lo que podemos resaltar en el versículo 9. Cuando Cristo va a la cruz, Él gusta, o en otras palabras, padece la muerte por todos. Y eso es lo que podemos poner ahí, versículo 9. Él padece la muerte por todos. Y luego en el versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, a Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, nuevamente Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué pasa cuando Cristo va a la cruz? Él recibe aflicción y a través de eso nos da salvación. Él padece aflicción y por eso nos da salvación.
Ahora, en el antiguo pacto de Abraham, todos tenían que ir por un proceso que lo habíamos mencionado en semanas anteriores. Todos los hombres tenían que ser circuncidados, era parte del pacto que los hacía hijos de Abraham, y eso los identificaba como tal, ¿sí? Todos ellos eran de carne y de sangre. Es la referencia que está haciendo en este versículo número 14, que es el que sigue. Dice que Cristo mismo fue hecho de carne y de sangre, así como todos los hombres. Cuando Él participa de esto, puede destruir al dominio, al reino o al imperio de la muerte. Esa es la otra cosa que sucede porque Cristo va a la cruz. Destruye al imperio de la muerte. Ese es el del versículo 14. Destruye quien tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Es lo que menciona ahí el versículo 14. Y por último el verso 17. Dice que Él debía ser semejante en todo a sus hermanos. De esta manera, Él pudo ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y yendo a la cruz, Él puede expiar los pecados de su pueblo, ser el sumo sacerdote. Ser el sumo sacerdote y expiar los pecados de todos. Eso es lo que ganó Cristo yendo a la cruz para nosotros. Padecer la muerte por nosotros, sufrir aflicción por nosotros, destruir al imperio de la muerte, y ¿qué más? Ser nuestro sumo sacerdote. Jesús, que es Dios mismo, fue hecho carne, así como ustedes y como yo. Él sentía, tanto físicamente como emocionalmente como espiritualmente. Se sintió cansado, se sintió triste, se sintió traicionado, e incluso mencionamos dentro de una de las clases anteriores, cuando estaba en la cruz, Él pronunció esta frase que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso era algo de su espíritu. Entonces, pueden ver ustedes que así como ustedes se sienten físicamente y emocionalmente y espiritualmente, Cristo lo padeció y podemos identificarnos con Él. Él experimentó la muerte por todos nosotros. ¿Por qué tenía Cristo que morir de una manera tan difícil? Porque era un sacrificio, ¿no? Porque era un sacrificio. ¿Ustedes confiarían en alguien que los está guiando a ir a un lugar donde nunca ha ido? Dicen que por aquella calle, al fondo, hay un no sé qué lugar, deberíamos de ir. ¿Vamos? No, exactamente, porque si Él no iba hasta las últimas consecuencias, ¿cómo podríamos nosotros confiar en que Él puede librarnos? En que Él entiende lo que estamos pasando. Por eso, entonces, ¿por qué tenía que sufrir tanto? Porque nada más un líder perfecto podría ser digno de ser seguido, apto para llevarnos a ser salvos, incluso a través del sufrimiento, incluso
a través del dolor, de la angustia, de la desesperación, de todo. ¿Qué nos muestra entonces esta idea sobre el sufrimiento? Pudiéramos también pensar que él lo sufrió, bueno, sabemos que nadie más lo ha hecho ni jamás lo hará, ¿no? Pero sí experimentar el pecado, el perdón de pecados, o sea, nosotros a través del gran sacrificio. Pero aquí se me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué nos muestra sobre nuestra idea del sufrimiento? Pues obviamente él lo sintió primero, ¿no? Para comprender también lo que nosotros podemos, de alguna manera, batallar o sufrir y traernos, pues esa comprensión y sobre todo ese perdón, ¿no? Y proveerlo prácticamente a través, de la cruz, pues. Así es. Les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta sufrir? A nadie. De ninguna manera, en ninguna forma. Incluso podría decirse que el ayunar es una forma de hacernos padecer a nosotros mismos, a nuestra carne, sufrir. ¿A quién le gusta sentir hambre? O sea, digan la verdad, a mí no. Hay gente que incluso cuando está demasiado hambrienta se ponen de mal humor y empieza a regañar gente o a gritar o a maltratar gente por... Pueden desmayar, pueden sufrir un shock. De Roger no van a hablar. Te puede doler la cabeza, te puede doler el estómago. O sea, Sí. realmente es un dolor en la carne. Sí. Pero bueno, Dios nos anima a que hagamos esto para podernos alinear con Él, ¿sí? Pero a veces es como, híjole, es que no voy a poder. Es que cómo me voy a saltar mi desayuno, mis huevitos estrellados con sus chilaquiles y sus frijolitos. ¿Cómo? No la voy a hacer. Y ese es un ejemplo muy simple, ¿no? A nadie le gusta sufrir, pero incluso ese simple sufrimiento Jesús lo padeció. Y en todas las cosas, en donde ustedes digan, es que esto, a nadie más le ha pasado esto, Cristo padeció todo. Y es por eso que Él es digno de que nosotros podamos confiar en Él, de que nosotros podamos creer que aún en medio del sufrimiento Él nos puede acompañar, Él nos puede llevar y que Él entiende, sea emocional, sea físico o sea espiritual, Él nos lleva y Él nos sostiene. Ahora, muchas veces nosotros podemos vivir esclavizados al temor de cualquier situación, pero muy particularmente al temor de morir. Y a veces es un tema del que ni siquiera queremos hablar. Ay, no digas, no vayas siendo, ¿sí? Pero a fin de cuentas, ¿quién es el que tiene la última palabra sobre nuestra vida? Dios. Entonces, si leemos de nuevo lo que dice el verso 14, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que no debemos tener temor a la muerte. Sí es algo que el mundo incita mucho a que no, ¿cómo te vas a morir? Y luego, ¿cómo vas a disfrutar de esto y de aquello? Pero, como decía Pablo, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Y es que en cierta forma el temor a la muerte es natural porque es el temor a lo desconocido, ¿no? Pero
cuando ya vemos, por ejemplo, que nuestra fe descansa en el Señor Jesucristo y sabemos a dónde vamos, ese temor, o sea, como dices tú, el vivir es Cristo y el morirnos es ganancia. Así es. Entonces, ¿cómo nos ha librado Jesús y cómo nos libra con su sacrificio? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ha librado y nos libra hoy del miedo a la muerte el sacrificio de Jesús? Que Él venció la muerte, que Él destruyó el reino de la muerte. Y nosotros tenemos una esperanza. Él tiene autoridad sobre la muerte. Que Él tiene la autoridad sobre la muerte, exactamente. Que está con nosotros. Que Él está con nosotros, exacto. Sí, aquí en el 14 lo dice claramente. Ujú. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así es. Entonces, nuestro Dios, Cristo Jesús, está por encima de todo, es supremo, tiene poder, está con nosotros y nos anima a seguir adelante. Y usa en particular la imagen de la cruz y el sufrimiento de Cristo para invitarnos a actuar. ¿Qué acciones debemos de tomar ante lo que sucedió en la cruz? Arrepentimiento. ¿Qué más? Tomar nuestra cruz. Seguirlo. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando pasamos por aflicciones? ¿Cuál es nuestra ruta no de escape, pero cuál es nuestra ruta a seguir? Pues el ejemplo del Señor, por fe. Confiar. Él está con nosotros y camina con nosotros. Recordar que Él pasó aflicción y que Él nos entiende, y entonces venir a su presencia y decirle: Señor, ayúdame, fortaléceme. Y es justo uno de los versículos que se han estado memorizando, ¿verdad? ¿Verdad? Ya en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová. Uno de los versículos que se han estado memorizando. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Puedo decir algo? Sí, algo. Me viene a la no, un poquito más. Me viene a la mente cuando Jesús va y le dice a sus amigos, ¿no? que lo acompañen, que estén ahí con él. Pero dice que no duran nada y los encuentra dormidos, ¿no? De repente pues él se sintió pues fatal, ¿no? Me acuerdo una ocasión que sí me hospitalizaron por un grano que me salió en una rodilla y nadie de mis amigos fue, nadie, en absolutamente nada. Y en un momento dije yo, Jesús también lo vivió. Se sintió tan solo de no poder estar ahí con él 2 horas o 1 hora. Que todavía no me conocía. No conocía al hermano, si no se hubiera ido. O Lino. O Armando. Sí, pero sí, la verdad que es una escena tan fuerte que ya lo vivió el maestro para que nosotros tengamos esa confianza de que cuando nos sintamos solos, ahí está tan cerquita de nosotros y no nos va a fallar. Que Él entiende lo que estamos pasando. Así es. Bueno, vamos a leer unos pasajes y luego vamos a responder unas preguntas, ¿ok? Vamos a ir a Hebreos 12, otra vez, del 1 al 3. ¿Alguien que lo busque? Y prepárense también con Hebreos 13, del 10 al 14. ¿Mande? ¿Tú? ¿El primero o el segundo? El primero. Es del 1 al 3, ¿verdad? Del 1 al 3. Dice: puestos
en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias. Muy bien. De acuerdo a lo que nos compartió Jesse, Hebreos 12, 1 al 3, ¿qué debemos de considerar? Igual y se los vuelvo a leer, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué debemos de considerar? Creo que lo que han estado compartiendo, que el Señor ya padeció justamente del inicio. Pues que Él soportó todo, ¿no? Que Él padeció, que Él soportó todo. ¿Para qué? Para que no nos desanimemos. Bueno, ¿y lo hacen? O cuando llega la prueba, nos tiramos a llorar como Magdalenas. Yo la verdad sí. Y después el Señor me acuerda: tranquilízate, no estás sola, ya pasé por ahí, yo te entiendo. Hebreos 13, del 10 al 14. ¿Quién me lo lee? Yo no lo leo porque esta es otra versión. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El 14 también, por favor. Perdón. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Gracias. Muy bien. Vamos a despiezar esos versículos porque la verdad a mí me costó leerlos más de una vez para poder entender qué es lo que nos está diciendo. El primero, que es el 10, dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El altar en esta porción de la Biblia hace referencia a la cruz de Cristo. Y los que no tienen derecho a comer son aquellos que no han creído. Los que no creen que Cristo murió y que por su sacrificio es suficiente. Dice ¿en qué me quedé? En el 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Cristo es el sumo sacerdote, ¿ok? Dice aquí que los animales fueron llevados y quemados fuera del campamento. Hace referencia a las leyes que tenían anteriormente. Y los sacrificios tenían que ser llevados, lo que era por pecado tenía que ser llevado fuera del campamento, no dentro donde estaban y ofrecían otras ofrendas, sino que fuera. Y buscando dónde estaba
el monte de la calavera o el Gólgota, que fue donde crucificaron a Cristo, dice que estaba a las afueras del muro al norte de la ciudad. Quiere decir que Cristo fue el sacrificio presentado por la ciudad y por todos, para todos los que creamos. Es uno y para siempre. Una, Como exactamente. antes cada pecado era Era un una ofrenda, sacrificio. un sacrificio. Así es. Ahora es Una única vez, exactamente, eso lo vimos también en una de las clases anteriores. Ahora, él fue sacado fuera de la ciudad. Bueno, continuamos en el 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, que es justo lo que les estaba compartiendo. Él fue sacado de la ciudad. Leí en una de las descripciones acerca de dónde se encuentra ese lugar donde Cristo fue crucificado. Dice que era en las afueras de la muralla de la ciudad. Y pues, obviamente, si era afuera, en algún momento tienen que pasar para entrar en la ciudad. Por eso dicen que era un lugar muy concurrido, donde pasaban muchas personas que hablaban diferentes idiomas. Y por eso en el letrero estaba en 3 idiomas diferentes, para que los que pasaban por ahí supieran la razón por la cual dicen ellos que lo habían crucificado, ¿ok? Y por último, versículos 13 y 14, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, perdón. Ahora, salgamos es un verbo o una indicación que nos invita a tomar una acción. Y fuera del campamento quiere decir de lo conocido, de la religión, de las tradiciones, de... Exactamente, incluso de la comodidad. Y llevemos la deshonra que él llevó. Cuando Cristo estaba siendo crucificado y fue golpeado y fue escupido, él no era culpable de ninguna de nuestras equivocaciones. Y aún así él lo tomó para sí y por amor a cada uno de nosotros lo llevó ahí. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros padezcamos nos lo hayamos provocado nosotros mismos, porque a veces muchas son consecuencias de nuestras decisiones. O no, quiere decir que hay cosas que otros van a inventar sobre nosotros que no son ciertas, que aún nosotros debemos de tomar eso por amor al Señor y continuar. ¿Qué debemos de llevar entonces? La vergüenza, las maledicencias que otros digan, las mentiras, el juicio que otros hagan sobre nosotros, la afrenta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué debemos de llevar y por qué? No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos una porvenir. Debemos llevarlo porque Cristo ya lo hizo también. Y hay una promesa extra de volverle a ver a Él. ¿Sí? Porque sabemos que lo que pasa aquí es pasajero. Así es. Entonces necesitamos separarnos de las costumbres del mundo, beber hasta ponernos locos, fumar, drogas, mentir, decir malas palabras, la deshonestidad, robar, ser íntegros. Aunque otros nos digan, ay, tú tuviste la oportunidad de hacer tu negocio y mira qué tonto eres, lo desaprovechaste.
es por honrar al Señor, ¿sí? Es correcto. Entonces, Hebreos nos aclara la motivación de Jesús al morir en la cruz. ¿Cuál fue su motivación? El amor. Amarnos a nosotros y el gozo que le fue puesto delante. ¿Cuál fue ese gozo? Nuestra salvación. Sin importar la vergüenza que la cruz representaba. Imagínense ustedes que los paramos aquí en una silla en paños menores, con hojitas pegadas de mentiritas de otros y verdadecitas de otros. ¿Cómo se sentirían? Avergonzados, humillados. Y Cristo padeció mucho más que eso. Solamente un ejemplo que a lo mejor ya hasta en un momento los hace sentir incómodos. ¿Cómo me dices que siquiera me imagine a mí en esa posición? Bueno, Cristo la tomó. Cristo la tomó. Y sin importar la vergüenza, Él lo tomó. Entonces, el autor de Hebreos nos explica que para salvarnos, Él se hizo carne, Él se hizo sangre, Él tomó nuestra forma de humanos y nada más un ser humano podía morir y por medio de su muerte vencer al diablo, que es lo que hemos estado leyendo en Hebreos 2:14. ¿Sí? Y entonces, hoy que ya somos hijos de Dios, muchas veces volvemos a tomar esa esclavitud de tener miedo a padecer, incluso a la muerte. ¿Cómo podemos, pensando en todo lo que hemos discutido o escuchado sobre que Cristo a través de su muerte venció a la muerte, cambiar nuestra percepción respecto a esto, a la muerte? ¿Cómo puede eso cambiar nuestra percepción sobre la muerte? Porque podemos desestimar lo que vayamos a sufrir, lo que estamos pasando, si nosotros tenemos ánimo en que pues Él murió por nosotros y nos dio su perdón. Entonces, después de la muerte vamos a tener vida. Así es. Vamos a cerrar los ojos para volver a abrirlos en la eternidad. Vida eterna y no en muerte eterna. Así es. Entonces ahí escriban su respuesta. ¿Cómo puede esto cambiar nuestra percepción de la muerte? ¿Y dónde está la respuesta? De todo lo que hemos platicado, ¿qué puedes concluir tú? Ah, ok, entonces. ¿Listos? Vamos a leer un soneto. Es el soneto a Jesús crucificado. Ese también se los compartió mi esposo en el grupo. Este soneto fue escrito por Rafael Sánchez Mazas, vivió de 1894 a 1966. Fue un escritor español, periodista, novelista y ensayista, y le tocó estar vivo durante la Guerra Civil Española. Fue encarcelado y amenazado muchas veces y se le considera un representante del nacionalismo de tradición católica y conservadora, pero de acuerdo con lo que él compartió, se le conoce de un modo interesante de que él tenía bien claras sus prioridades. Siempre puso su amor por Dios por encima del amor a la patria. Y dice el soneto de esta manera: delante de la cruz los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando,
y sin ellos quererlo estén llorando porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quedóseme, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así, cuando queráis, me muera. Es lo que él escribió. ¿Qué hacen sus ojos y qué hacen los labios de Rafael Sánchez, según este soneto? Sus ojos lloran. Ajá. Mirando y llorando, y sus labios cantando y rezando. ¿Qué opina este autor de la muerte? Se lo voy a volver a leer. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quedóseme, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así, cuando queráis, me muera. ¿Qué piensa él de la muerte? Exactamente, que lo deja a la voluntad de Dios, el que muera cuando el Señor quiera. Ese parece que es su deseo. ¿Y pueden ustedes decir lo mismo? Yo creo que cuando puede tener uno una experiencia al borde de la muerte, a mí me ha tocado varias veces sentir ese borde, porque sí me he encontrado en situaciones de salud en peligro. Y recuerdo que una vez estuve en un shock hipovolémico. Tuve un sangrado muy abundante que entré en shock, y recuerdo que estaba ya por entrar al hospital y esperando que me llamaran, ahí me desvanecí. Mis hijos estaban chiquitos, Isaí y Natalia estaban chiquitos, así que yo ya me estaba sintiendo sin fuerzas y pues estaba desangrándome, y ya nada más me desvanecí, y Roger dice que hacía como pollo. O sea, yo tuve una sensación de que dije, Dios, pues estoy en tus manos. Mis hijos estaban chiquitos, o sea, obviamente en mí, mientras estaba la crisis, pues sentía mucho pesar, que hago, desesperación, angustia, todo eso. Pero en ese trance de que mi cuerpo se desvaneció, en mí vino una calma inmensa, pero inmensa. O sea, no sé cómo explicarlo, pues. No sé cómo explicarlo. Solamente cuando se persigue ese momento, yo creo que podemos tener esa experiencia de decir qué pasa, ¿no? Pero me llegó una paz inmensa. Y la segunda vez, así que la última cirugía por la que pasé, que ya había tenido también otras cirugías con unas experiencias pues muy desalentadoras, y yo ya había orado, pero en ese momento que sabía que me iban a dormir completa, que Dios, nuevamente estoy aquí. Sabías que yo no quería estar aquí, pero estoy aquí. Tú sabes si me vas a dar la vida, pero aquí estoy, en tus manos. Me rindo. Y ya pues te anestesian, te duermen todo y ya no sabes nada, pues, pasan horas, y a mí me hace bien feo la anestesia.
mí nomás con poquito me anestesian y tardo horas y horas y horas para volver. Entonces yo ya sé que eso pasa en mí y que digo, Dios, pues si vuelvo, pues que sea tu voluntad, y si no, pues recíbeme, perdona mis pecados y recíbeme. Entonces ayer platicaba con una persona precisamente de eso y me consternaba de su corazón, que Dios le había dado el sueño del arrebatamiento, de que Él ya viene pronto por su iglesia. Y me dijo, yo no me quiero ir con Jesús. Me quedé sacada de onda, ¿no? Y yo lo único que le dije, pues mire, sea que el Señor venga la próxima semana, 2 meses, 3 meses, mañana, si Él no viene, pero todos estamos expuestos a que el día de mañana ya no amanecemos. Entonces, realmente nuestra convicción tiene que ser, Señor, hágase tu voluntad como el poeta, ¿verdad? Así tiene que ser nuestra convicción. Es que yo tengo miedo porque mi familia que es inconversa, mi familia que no conoce a Jesús y esto. Digo, pero uno tiene que descansar, uno tiene que aprender a descansar. Que en su momento, cuando nos permita dar una palabra, pues tener fe, ¿no? Que Dios va a hacer la obra en su corazón, en su tiempo, en su momento. Pero no podemos, ya cuando estamos en el camino, no podemos decir, ay no, yo no me quiero ir contigo, Señor. Imagínate. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde? Así es. Entonces, vemos que, y repetidamente lo hemos dicho durante el estudio, que el Señor con su muerte venció al imperio de la muerte, le hizo jaque mate. Así es. Y entonces nosotros podemos tener una esperanza y no debemos de dar lugar al temor. Así es. Hay un versículo en la Biblia que la verdad no me di la tarea de buscar las coordenadas, pero dice que la vida está en la sangre. ¿Sí? Dice que por eso no hay que beber sangre o algo así, porque en ella está la vida. Exactamente. Por eso en el Antiguo Testamento se exigía que hubiera sacrificios de sangre. Y por eso se ponían animales, se ponía la vida de un animal, la sangre de ellos, a cambio del pecado de la persona que presentaba el sacrificio. En Hebreos nos hace hincapié en los siguientes 1, 2, 3, 4, 5 citas, que lo pueden ver ahí en su tablita donde dice estudio 1. Nos habla acerca de la sangre que Cristo derramó por nosotros. Vamos a buscarlos y ver qué valor tiene la sangre de Cristo. Hebreos. La cita esa está en Levítico 17:11. Gracias. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Entonces, Cristo nos fue dado como expiación, su sangre nos fue dado para salvar nuestras almas, y eso lo trasladamos a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 2:14, Hebreos 9 del 12 al 14, 10 del 19 al 22, 12, 24 y 13, 12, 20 y 21. Dice la primera cita, Hebreos 2:14, que ya lo hemos leído varias veces. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? Sirve para destruir por medio de la Destruye. muerte.
destruir el imperio de la muerte. Esa es la primera. Y luego en el 9, del 12 al 14, habla de Cristo como sumo sacerdote. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es el valor de la sangre en esto? Eterna redención. Eterna redención y purificación. ¿Listos? Del capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el valor de la sangre de Cristo en estos versículos? Libertad para entrar en el lugar santo. Exacto, libertad para entrar en el lugar santísimo. Y luego el 12, 24. Dice así, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es el valor de la sangre de Cristo? Nos da un nuevo pacto, exactamente. Y por último 13, versículos 12, 20 y 21. Dice así, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el valor de la sangre en estos versículos? Santificación y hacernos aptos para toda buena obra. Exacto. Santificación y hacernos aptos para toda buena obra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Ahora, habiendo estudiado esto, es bien importante que no dejemos fuera el hecho de que si nosotros seguimos invalidando o no considerando a Cristo en lo que hacemos y continuamos pecando deliberadamente, es como si lo estuviéramos crucificando nuevamente. Y nos da varias advertencias que no debemos de pasar por alto. Lo podemos leer en Hebreos
6, del 1 al 6, que eso lo vamos a pasar. Esto se lo pueden llevar a su casa y terminarlo el estudio 2, como ya lo hemos hecho anteriormente. Pero es bien importante que no dejemos, que es el último párrafo que viene ahí en las hojitas, no dejemos que el pecado vuelva a controlarnos. Cuando pensamos que la sangre de Cristo no es suficiente, que Dios no puede cambiarnos, que nosotros así somos, que así nos vamos a morir, que no tenemos remedio, es una manera de pensar muy peligrosa. Dios quiere y tiene el poder para cambiarnos y nos puede ayudar a vencer cualquier tentación que enfrentemos, si nosotros se lo permitimos y buscamos que Él nos ayude. Amén. ¿Alguien tiene algo que comentar? Que quiera compartir. ¿Nadie? No, pues yo, pues la verdad que esto impacta nuestra vida porque aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, aunque pase nuestro peregrinar aquí en la tierra y en nuestros últimos días, yo pienso que es importante tener presente esto porque ahora sí que es nuestro pase hacia el cielo, porque un día va a terminar esto y saber que realmente soy lavado y purificado con su sangre bendita, aún en la aflicción, porque dice que vamos a tener aflicciones, pero aún así Él ya las vivió. Simplemente es pasar el examen, es seguir pasando el examen y seguir pasando y no quitando de nuestro corazón esto que hemos estudiado. Yo me quedo con esto de que tiene que estar actualizado, pues, más que nada, siempre en nuestros corazones, que somos comprados con su sangre preciosa. Así es. ¿Alguien más? Jenny. Yo no he tenido el gusto de leer todo Hebreo, pero lo que he alcanzado a estudiar es que prácticamente en Hebreos nos relata los atributos divinos de Dios, su naturaleza divina, que principalmente se resalta más el amor y la gracia, porque eso es lo que representa tal cual la cruz y es lo que representa tal cual su carácter, que es su propio. Así es. ¿Nadie más? Yo quiero decir algo que me sorprendió en uno de los videos que estaba viendo acerca del libro de Hebreos. Esta persona decía que en la época que se escribió el libro de Hebreos, que no se determina el autor, si fue Pablo, si fue Bernabé, no está muy determinado el escritor, pero el escritor hace mucho énfasis de recordarles el motivo del por qué, o sea, todo lo que estudiamos, el por qué el Señor pues se dio a sí mismo y haciendo comparativos con el Antiguo Testamento. Pero decía que en esa época el pueblo hebreo, que ya ahora estaba en Cristo, los que habían creído en Jesús, había una persecución muy grande, entonces se habían desalentado, se habían desanimado, tenían mucho miedo, tenían la duda que si realmente Jesús era el Mesías, o sea, volvían otra vez a lo mismo. Por eso es de que vimos casi en todo repetir de que sí, es su sangre, que no debe de haber duda alguna, etcétera. Entonces, pues Dios nos ayude, ¿no? Porque los tiempos que nos está tocando vivir pues son tiempos peligrosos, ¿verdad? Así es. Que esté cimentada bien nuestra fe en el Señor. Porque sí, el ejemplo está, ¿verdad?, en los antiguos, dependiendo de la época, del lugar, todos esos acontecimientos,
por algo están escritas cada uno de los libros y de las cartas de los apóstoles. Así es. Bueno, pues con eso cerramos el estudio de hoy. Vamos a orar para dar paso a lo siguiente. Y queda pendiente para las mujeres, creo que cerramos con Juan y Apocalipsis, que es la siguiente semana. Y pues ya, sería todo. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias por todo esto que hemos podido tener oportunidad de estudiar. Gracias porque podemos ver, Señor, que por tu muerte has vencido a la muerte y no tenemos un futuro desalentador, sino que por el contrario, cuando cerremos nuestros ojos en este plano terrenal, Señor, abriremos nuestros ojos a verte a ti, a conocerte como tú nos has conocido, y nos da la esperanza, Señor, de que cualquier cosa que padezcamos en esta tierra, tú nos entiendes, tú nos comprendes, Señor, y además tú nos fortaleces en medio de todo ello. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser valientes, a ser humildes, Señor, para poder llevar el oprobio, para poder llevar la vergüenza que puedan otros infligir en nosotros, y que podamos, Señor, honrarte con cada día de nuestra vida, porque tú, incluso con tu sacrificio, has comprado el podernos hacer aptos para poder hacer buenas obras para ti, Señor, para honrarte a ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias por habernos extendido tu misericordia, y gracias porque cada día tú nos das de tu gracia, y nos extiendes, Señor, la paciencia y la misericordia. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.